Pastorela, hermanos. Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta de la clase anterior. La historia del nacimiento y la vida de nuestro Salvador están en el Nuevo Testamento. En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esos 4 relatos podemos aprender de que Jesús viene de una mujer llamada María, que está comprometida con un José. Jesús es el único en la tierra que tiene una madre mortal y un padre inmortal, y por eso le llegó el nombre de Hijo Unigénito. Su padre le heredó poderes divinos, su madre le heredó la mortalidad. Consiguiente a eso quedó sujeto a la hambre, a la sed, a la fatiga y a la muerte. Jesús desde su juventud, él obedecía todo lo que su Padre Celestial le pedía. Él amaba y obedecía la verdad. Es lo que nos cuenta Juan. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba más de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Para cumplir su misión, Jesús hacía la voluntad de su Padre Celestial y declaró: nada hago por mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo yo. Yo hago siempre todo lo que le agrada a Él. Su vida es un gran ejemplo de cómo debemos obedecer la ley del amor. Nosotros amamos a Dios, le obedecemos y le confiamos como Jesús lo hacía. Si amamos a los demás, debemos ayudarlos para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. Dios siempre estaba al servicio de todos y curaba a las personas que estaban enfermas. Al ciego le recuperó la vista, el sordo recuperó el oído y al cojo pudo caminar. Al final de su ministerio terrenal de Jesús se iba preparando para el sacrificio supremo de todos los pecados de la humanidad. Él estaba condenado a morir porque declaró que era hijo de Dios. Muchas gracias a todos los que pusieron atención. Hasta la próxima. Adiós. Mateo 18, 10, 10, 14. 14. Yo, en mi dato. Y yo, a tu jadecita, adiós. 18, de 10 a 14. Dios es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. ¡Adiós! ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Mateo 18, versículos 12 y 13. ¿Qué tal, hermanos y amigos de Casa de Oración Oaxaca, niños? Pastor significa el que apacienta, guía, alimenta, acompaña y lidera un rebaño. Oveja significa algo que camina hacia adelante, que avance. Las ovejas de Dios son aquellas que se arrepienten de sus pecados y buscan a Dios para reconocer su autoridad. Es bueno tener una relación con Él y alimentarnos de su palabra. Si somos ovejas, Dios es nuestro mejor pastor. Es el que nos guía, nos cuida, nos alimenta y nos abraza cuando lo necesitamos o cuando tengamos miedo o nos desviamos del camino. Si somos ovejas perdidas, debemos arrepentirnos por todo lo que hicimos. Debemos amar y obedecer a Dios. Gracias a todos los que pusieron atención. Hasta la próxima. Adiós. ¡Vamos a aplaudir! Vamos a decir juntos: hay un tesoro tan grande, es un regalo de Dios. No es por las cosas que hacemos, es por gracia y por amor. Ese regalo es Cristo, que dio su vida en la cruz y con su sangre limpió mi maldad.
que me alejaba de su corazón. Y hoy libre soy, para acercarme a él. Me gozaré, en su salvación. Vamos a saltar. A ver, los grandes también, vamos a saltar. Hay un tesoro tan grande, es un regalo de Dios. No es por las cosas que hacemos, es por gracia y por amor. Ese regalo es Cristo, que dio su vida en la cruz y con su sangre limpió mi maldad, que me alejaba de su corazón. Y hoy libre soy, para acercarme a él. Me gozaré, en su salvación. Si tú quieres hoy salvo ser, solo tienes que creer. Entrega hoy tu vida a Jesús. Y hoy libre soy, para acercarme a él. Me gozaré, me gozaré. En su salvación. Casa de Oración Oaxaca, niños. Hola, buenas tardes. Es una bendición estar con ustedes nuevamente en una más de nuestras clases sobre el Evangelio de Mateo. Y ahora bien, quiero decirles que en esta tarde vamos a estudiar el capítulo 18 en los versículos 15 al 22. Yo creo que ustedes ya tienen su herramienta número 1, ¿verdad? En la Biblia, indispensable para nuestra clase. Ya están listos, ¿verdad? Pero antes, en lo que ustedes van buscando la escritura, recuerden en Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 22, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Dios Todopoderoso, damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para construir relaciones en armonía, en la perfecta voluntad de Dios. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos dirija, que tomes el control. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Es maravilloso cómo en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos muchas enseñanzas que nos ayudan en nuestra edificación personal, que nos ayudan también en nuestras relaciones con los demás. Y el día de hoy tenemos una enseñanza maravillosa que es para aplicarla en la iglesia. Muchas veces tenemos clases que nos ayudan, bueno, en nuestras relaciones con los demás, pero hoy específicamente es un llamado para resolver algunas situaciones que se llegan a presentar dentro de la iglesia
y también en la familia. Bueno, nosotros ya podríamos llevarlo un poquito más allá de la iglesia, pero en sí, en el contexto que estamos viendo aquí, es para solucionar dificultades que pudieran presentarse dentro de la iglesia. Quisiera compartirles que hace poco tuve la oportunidad de leer en las redes sociales algunos conflictos entre personas. Y bueno, sí me quedé sorprendida de que algunas personas pues emiten un juicio, luego otra persona responde y se va haciendo, bueno, una larga cadena de dimes y diretes. Y bueno, conforme avanzan la mensajería, hay palabras que suben de tono, a veces bajan y vuelven a subir. Y de esta manera, bueno, una situación, alguna diferencia que pudo haber surgido entre las personas, pues bueno, se convierte en un gran problema. Pero además, bueno, de una manera pública, porque todo el mundo lo está mirando. Y bueno, esa es la manera como resuelven muchos sus problemas, que realmente no se resuelven, se hacen más grandes, ¿verdad? Es el contexto general en el que nosotros vemos que a veces se trata de resolver las diferencias o diferentes puntos de vista que tienen las personas. Pero el día de hoy nosotros vamos a aprender con Jesús cómo resolver estas diferencias entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, en nuestra amada iglesia. Preparémonos. Jesús nos instruye sobre el perdón. Nos instruye sobre cómo solucionar los conflictos que pudieran presentarse dentro de nuestra iglesia. Ahora bien, iniciemos nuestra lectura en el versículo 15. ¿Les parece bien? Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas, para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Punto número 1. Hablar con él a solas, ¿sí? Sigamos leyendo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirva de testigo. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Punto número 2. ¿Cómo resolver los conflictos? 1. Hablar a solas. 2. Que tenemos que hacerlo en el contexto de la iglesia. No como yo creo, no como yo pienso, no utilizando redes sociales, sino en el contexto de la iglesia, lo que el Señor nos está indicando. Bien, fíjense que en aquellos tiempos en que Jesús estaba con los discípulos enseñando por los diversos lugares donde él anduvo compartiendo, los rabinos enseñaban a las personas que solamente podían perdonar hasta 3 veces. O sea, había un límite, ¿sí? Y Pedro, bueno, aquí en nuestro capítulo que estamos estudiando en este día, generosamente le dice al Señor, y vamos al versículo 21. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Eso es lo que Pedro le pregunta al Señor Jesús. Y ahora bien,
Ahora bien, veamos esto. Algo muy importante y que es el punto número 3. Jesús le contestó. Recuerden que es una pregunta que Pedro le hizo. No basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Muchas veces sucede que cuando tenemos conflictos con algún compañerito o con alguna persona, llevamos la cuenta de las veces que hemos perdonado. Y eso no debe ser así, porque en la palabra encontramos que tenemos que perdonar siempre. Quiero recordarles que en esta ocasión he usado la Biblia para todos en la traducción en lenguaje actual. Me gustó la facilidad de la lectura, las palabras que son claras y sencillas, para que el mensaje que el Señor Jesús nos está dando en este día, la instrucción que nos está dando, se quede en nuestros corazones. Y recordemos que la enseñanza, bueno, pues es primeramente para nosotros que compartimos la palabra y también para ustedes, nuestros amados niños y jóvenes, y también, ¿por qué no?, los papás, ¿verdad?, de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes en casita. Y bueno, pues ustedes tendrán que hacer comparaciones con su Biblia en la versión que ustedes estén estudiando en casa, pero recuerden que es Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22, donde estamos hablando acerca del perdón. Y bueno, después de la lectura bíblica, sería bueno que reflexionemos un ratito, un momento. ¿Qué les parece? ¿Cómo nosotros estamos resolviendo las diferencias que se pudieran presentar entre nosotros como miembros de la iglesia o en la familia? ¿De qué manera nosotros nos sentamos a hablar o no nos sentamos a hablar? Si oramos o no oramos antes de dar una respuesta. Si acostumbramos a hablar con nuestros pastores acerca de cómo a veces está nuestro corazón, cómo nos sentimos nosotros ante determinadas circunstancias que a veces nos toca vivir. Bueno, apenas estamos regresando a la iglesia y yo creo que todos nos hemos visto con mucho amor, ¿verdad? Porque después de todo este tiempo que no habíamos ido, pues nos hemos visto ahora nuevamente caminando por los pasillos de nuestra congregación con mucho amor. Miren, así como Mila, que me está saludando con mucho amor, ¿ya vieron? Ella también los está saludando, está feliz, muy feliz. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Nos hemos estado bastante a gusto, felices en la iglesia. Y yo creo que por ahorita no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero si se llegara a presentar, qué bueno que nosotros ya tenemos una enseñanza. Ya hay una enseñanza de cómo resolver esas situaciones que pudieran llegar a presentarse. Pero les dejo de tarea que reflexionemos. Si en casa hemos tenido alguna diferencia con nuestros padres, con nuestros hermanos, o quizá en las clases en línea, con nuestros compañeritos, ¿de qué manera lo estamos resolviendo? ¿Respondemos inmediatamente ante las circunstancias o lo meditamos? ¿O lo llevamos al Señor y le decimos, Señor, dame de tu sabiduría, ¿cómo puedo yo resolver esta situación? Mi corazón está dispuesto a perdonar, mi corazón está dispuesto a la enseñanza con el Señor, o definitivamente me cierro ante cualquier posibilidad de entablar un diálogo sano con aquella persona que pudiéramos tener alguna diferencia. Y bueno, estamos casi llegando al final de nuestra clase, después de esa sorpresiva visita que tuvimos.
vamos a continuar con la lectura de un versículo muy importante que lo encontramos en Colosenses 3, versículo 13 y 14. Por favor. ¿Ya lo tienen? Bueno, vayamos a la lectura. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Vean qué belleza, ¿no les parece? Es sumamente importante que cuando nosotros tengamos algún conflicto, alguna diferencia con otra persona, apliquemos precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Si el Señor nos perdona a nosotros los pecados que nosotros cometemos, si le pedimos perdón con la sinceridad que nace de nuestro corazón, nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar al hermano? ¿Por qué no vamos a perdonar una ofensa? ¿Por qué no vamos a perdonar que alguien a lo mejor nos esté insultando o nos esté haciendo algo que nosotros consideramos indebido? A lo mejor algo que pudiera en determinado momento hacernos sentir mal, pero que después, créanmelo, creo que lo digo con experiencia, lo he vivido. A mi edad muchas veces pasan cosas que pudieran parecer sin importancia, pero que sí en determinado momento llegan a lastimar. Pero qué bueno que en este momento yo puedo pensar y decir, bueno, si el Señor Jesús me ha perdonado todos mis pecados y aquella manera de vivir de antes, bueno, yo ¿por qué no voy a perdonar que pues esta señorita pasó cerca de mí casi me tira, ¿verdad? Sin ponerse a pensar que yo vengo pues con un bastoncito aquí y que pues tengo ciertos problemas para moverme, sobre todo ahorita que estamos regresando pues poco a poco, ¿no? A cierta normalidad. Eso no es para guardarlo en el corazón. Hay que analizar siempre y poner en la balanza las situaciones. Y sobre todo algo muy importante que considerar en toda esta enseñanza que hemos recibido, que debemos siempre estar dispuestos a perdonar, siempre tener esa disposición, porque a veces también nos molestamos por cosas, como les dije hace un rato, que son sin importancia, que no me saludó, que no me habló, que no me respondió, que no me miró, y bueno, una serie más de cosas que la lista puede ser interminable. Así que bueno, quedémonos con esta lectura bíblica de amarnos, porque ¿cuál es el lazo perfecto? El lazo perfecto entre nosotros, amada iglesia, amados niños, amados jóvenes, es el amor. Y es el amor de Jesús. Así que bueno, vamos a practicar lo que Jesús nos está enseñando hoy. Elaboraremos una manualidad muy interesante, se van a divertir. Y bueno, ¿ustedes alguna vez han jugado con un valero? ¿Verdad que es difícil? A mí muchas veces me di por vencida y no lo seguí jugando. Pero yo quiero que ustedes traten de hacer su valero y que se diviertan. Es difícil ensartar el valero, jugarlo como debe ser, así como es difícil también perdonar. Por eso este valero del perdón nos va a recordar que a veces es difícil, pero que sí se puede. Al final dejamos algunas instrucciones sobre cómo elaborarlo y a divertirse. Recuerden que es muy importante poner el versículo que tenemos que aprendernos de memoria, porque eso nos va a permitir recordar lo que el Señor espera que nosotros hagamos con nuestros hermanos. Hasta la próxima clase.
Adiós. Una botella de plástico, un cartón para dibujar nuestro corazón. Nos podemos auxiliar con un molde, una tapaderita aparte de la que tiene la botella, un plumón, una crayola para poder darle color a nuestro corazón, el versículo que nos vamos a aprender de memoria, un clavito para que con la ayuda de mamá o papá vamos a perforar nuestras tapaderitas, un diurex para pegar el corazón a la botella y también una tijera, muy valioso, un hilo con el que mamá costura. Con ese podemos armar nuestro valero del perdón. Marcamos el lugar a donde haremos el corte de nuestra botella. Este es el primer paso. Realizamos el corte con la ayuda de mamá o papá. Así queda nuestra botella. Marcamos con ayuda del molde del corazón. El corazón lo marcamos en el cartón. Una frase importante: yo perdono. Lo vamos a escribir. Y para lograr esta perforación en nuestro corazón, nos vamos a apoyar de una tapaderita. Esta perforación tiene que quedar un poquito más grande que la tapaderita para que cuando juguemos con el valero, esta pueda introducirse en este hueco. Con la ayuda de este clavito caliente, lo podemos calentar con una vela o en la estufa. Recuerden que solo mamá o papá pueden hacer esto. Perforamos la tapadera de nuestra botella y también perforamos la otra tapadera. Con la ayuda del hilito los vamos a detener aquí. Recuerden que no debe de ser muy largo y tampoco muy corto para que pueda entrar en nuestro corazón. El versículo que nos vamos a aprender de memoria para reforzar lo aprendido en esta clase, lo vamos a colocar en nuestra botella. Sí, muy bien. Y posteriormente vamos a pegar con silicón si hay en casa o con la ayuda de nuestro diurex. Lo vamos a pegar en la botella. Vean, aquí ya estamos disfrutando y lo logramos. En el segundo intento hemos metido, ven, hemos logrado nuestro objetivo. Y bueno, jugar al valero es difícil. Perdonar a veces nos resulta difícil porque siempre ponemos el yo antes que a nuestro prójimo, ¿sí? Pero miren, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Perdonar con la ayuda de nuestro amado Jesús es fácil. ¡A divertirse!